iniciamos la segunda hora. Carmen, ¿tú me estás escuchando? Juan Pablo, te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos perfectamente también. Si tienes cámara, comparte, si no habla... Sí, un segundito. Voy a intentar subir el PDF, porque no, la verdad que no he manejado mucho el PDF de la presentación. Y sí, yo en 5 minutos lo explico un poco mis experiencias y pasar al siguiente sin problemas, Juan Pablo. Lo que no sé es cómo compartir. Archivos abajo a la derecha, Carmen. ¿Ves una Ajá, compartir contenido, exacto, perfecto, perfecto, ya lo encuentro. Cárgalo primero, tardará un poquito, y luego le das a compartir. Ve cargando y yo te lo comparto, ¿vale? Vale, perfecto. Pues hola a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Me siento muy privilegiada porque, aparte de haber sido alumna de Juan Pablo, de Cristo, compañera de María, la verdad es que son temas súper interesantes de los que yo tampoco sé mucho, ¿no? El último también de neurolingüística. Ojalá, ¿no? Hubiera tenido la oportunidad en primero de tener esta ventana a tantos campos tan diferentes a los que dedicarme, ¿no? En un futuro o estudiar. Vale, entonces, Juan Pablo, ¿tú lo compartes o...? Espérate, porque no se me... Tienes que cargarlo primero desde tu archivo. Sí, agregar sí. Y cuando esté cargándose, ya lo veré yo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo empieza el nombre? Se llama investigación, porque he hecho un presi. Vale, mejor un PDF, ¿vale? Si ya se está cargando, empieza a hablar y yo te lo comparto cuando salga aquí. Hasta ahora. Sí, ya sale convirtiendo y ahora comenzamos. Entonces, bueno, mi nombre es Carmen Alegría y, como ya ha comentado Juan Pablo, fui alumna de Juan Pablo en la carrera durante las clases de lingüística en primero. También fui alumna de Christoph en el máster, pero bueno, voy a ir paso a paso y os comparto ya, ¿no? Ya lo veis, ¿verdad? Vale, pues bueno, mi aportación en esta clase básicamente son mis experiencias tanto de investigación como de acción, ¿no? Paso a la siguiente. Empecé mis estudios en la Universidad de Sevilla. Yo hice Filología Hispánica con María, y durante ese año, un inciso, también comentaros que yo comencé otra carrera, periodismo, y también tuve también me perdí, ¿no? En el camino, no sabía qué quería hacer, no sé si vosotros pasó lo mismo, no sabía cuál era mi vocación, y al final acabé Filología Hispánica un poco de rebote sin saber muy bien qué hacer, ¿no? con mi carrera, ¿no? Académica. Y empecé primero y tuve este camino bifurcado, ¿no? Que no sé si os pasa a ustedes en filología inglesa, sobre lingüística o literatura, ¿no? Como si fueran dos caminos separados, también un poco, como decía María, ¿no? Ciencias o letras, ¿no? Un poco así como siempre una dicotomía. Y según os voy a contar ahora, o según mi opinión o mi experiencia, al final todo va junto, ¿no? Ambas, ¿no? Siempre ambas a la vez. En este año empecé, ¿no?, los estudios y me enamoré de la literatura hispanoamericana y también me enamoré de la lingüística, gracias a Juan Pablo y a Joaquín Sánchez, porque lo principal de este año fue el comienzo del proyecto Natea Kutunsavi, que seguramente conoceréis por lo pesados que somos con el proyecto y lo comentamos en muchísimas clases. Durante este año, durante el primer año, nos reuníamos todos los jueves y hablábamos con miembros de la comunidad, hablábamos con personas que estaban estudiando en ese momento el mixteco, antropólogos, lingüistas, y todo eso al final de unas jornadas que organizamos en el 2014, en las que aparece Ofelia, en las que aparecen, no sé si podéis ver la foto, creo que sí, se ve bien. Y en estas jornadas, yo, como alumna de primero de filología, en ese año ya de segundo, la verdad es que me encontré un panorama, ¿no? Un congreso en el que participaban poetas, investigadores, también de otras lenguas, del náhuatl, personas que se dedicaban al derecho indígena. Entonces vi un poco un panorama súper amplio, ¿no? Y en el que no sabía muy bien, me gustaba todo y tampoco nunca me he dado cuenta de que la lingüística podía abarcar tantas cosas, ¿no? Principalmente también tuvimos
varios talleres, en el que fue primero el curso, perdón, me he ido para atrás. Primero tuvimos el taller de etnodrama con Toño Guerra. Nos dedicamos un poco, como ya os digo, como alumnos de segundo de filología, y investigando un poco por primera vez lo que se nos estaba brindando por delante, ¿no? Antonio Guerra hizo su tesis sobre el etnodrama y sobre el origen del teatro, ¿no? En estos rituales que esta comunidad de Oaxaca tiene a través de las ofrendas o de los rituales de sanación, ¿no? Y entonces Antonio Guerra nos enseñó a leer los códices. Aquí veis una muestra, algunas imágenes. Y a través, lo estuvimos, por supuesto, leyendo, investigando, y también los materializamos en títeres de sombras, como veis también aquí abajo en imágenes. Con lo cual, os dais cuenta de que desde el primer momento tuvimos la participación de un antropólogo, en este caso de una poetisa como es Ofelia, que también es activista, por supuesto, de su lengua, y también nos enseñó también, pues, obviamente, su cultura a través del altar de muertos que realizamos en la universidad ese año, y a través de su lengua, a través del Tunsavi. Estuvimos aprendiendo, hicimos un curso básico, ¿no?, de iniciación al Tunsavi, y todo ello fue parte, ¿no?, de esta primera etapa del proyecto. Durante ese año siguiente y durante ese verano fui a mi primer congreso de lingüística. También os pongo esta información porque me parece necesario y a la vez súper útil, no solamente para vuestra carrera, sino en general, ¿no?, que os mováis, que investiguéis sobre temas que os interesen de la lingüística, porque vais a conocer a muchísima gente y vais a tener contactos, ¿no? Al final, yo creo que, como decía Christoph y como dice Juan Pablo, al final la enseñanza o el aprendizaje se basa en crear lazos, ¿no? Y en este caso, yo en el 2014 hice este Community Driven Language Documentation, ¿no?, que ya el título me sorprendió mucho, ¿no? Las comunidades son las que llevan, ¿no?, la documentación lingüística. Y en este congreso tuve la suerte de conocer muchísimos lingüistas que se dedicaban a la documentación de, por ejemplo, Afala, que fue la primera vez en mi vida que escuché esta variedad lingüística del norte de Cáceres, personas que se dedicaban al Vanuatu, gente de todo el mundo, ¿no? Y me pareció súper interesante y chocante, ¿no?, que nunca había ido a hablar de estas lenguas ni de que se podía dedicar uno a estas cosas, ¿no? Y tuve la suerte de que me invitaron desde este centro, aquí tenéis el nombre, CIDLES, Centro Interdisciplinar de Documentación Lingüística y Social, ¿no? Ahí tenéis también la interdisciplinariedad, ¿no?, como decía la compañera anterior, tan importante la lingüística, y yo creo que en todos los estudios, obviamente, pero como veis, ¿no?, todo se rodea de gente que se dedica a diferentes cosas, ¿no?, diferentes ámbitos, a la literatura, a la antropología, al derecho, ¿no? Quiero enseñaros algunas fotografías del primer curso que realicé con el CIDLES. También tenéis que saber que en el tema de la documentación y la revitalización lingüística, en España estamos bastante escasos no solamente de investigadores, sino de centros que enseñen y hablen de estos temas. Yo viajé a Portugal y allí hay un centro que os comento, pero también incluso a nivel europeo, ¿no? Si os queréis dedicar a estas cosas o investigar algo, básicamente en la actualidad en el SOAS en Londres y en alguna, por ejemplo, también en la Universidad de Leiden, también por el trabajo de los antropólogos, por ahí sí podéis encontrar algo de documentación y revitalización. Pero la verdad es que estamos bastante atrasados también en esto, ¿no? Aquí tenéis una muestra. Durante el congreso, pues tuvimos unas jornadas para la etnobotá, tuvimos unas jornadas para la grabación de audios y vídeos, en la documentación con los informantes, materiales de revitalización y varias entrevistas y varias charlas de investigadores, ¿no? Una vez que ya realicé estos cursos y que ya había tenido este primer contacto, tuve la suerte, como os comentaba, de que el CIDLES me invitó a participar con ellos en la recogida de datos de Afala.
¿vale? Afala es una variedad lingüística que se habla en el norte de Cáceres. Algunos seguramente no lo conozcáis, otros no sé si Juan Pablo ya os habrá comentado o seguramente os lo comentará. Aquí tenéis algunas fotos del proyecto. Mi papel fue un poco de facilitadora, de ayudante de las lingüistas que realizamos el proyecto. También la Universidad Complutense de Madrid participa en el proyecto, que se dedica a hacer documentación de todas las variedades o de la mayoría de las variedades que se ubican entre Portugal y España, ¿no? También, si necesitáis información o queréis información de este proyecto, en la actualidad hay muchísimos vídeos que se están subiendo, hay una página web del proyecto por si queréis verlo. Aquí tenéis estas imágenes, sobre todo de paisaje lingüístico y de zonas a las que fui. Estos pueblos son Valverde del Fresno, San Martín del Trevejo y Eljas, en las que se habla esta variedad lingüística que, como tantas, están desapareciendo, ¿no? Como veis, todos son, estamos hablando de variedades, estamos hablando de lenguas, pero al final estamos hablando de hablantes, ¿no? De personas que hablan o que hablan lenguas minoritarias y lenguas minorizadas en esta situación en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Después de esta experiencia en Cáceres, pedí la Erasmus a México y allí pues realicé, aparte de toda Erasmus, ¿no? Viajé por el país y estuve realizando, terminé la carrera allí en la UAP, en la Universidad de Puebla. Pero aproveché mi viaje y, por supuesto, aproveché este viaje para conocer, por ejemplo, Guajuapan de León, zona mixteca de Oaxaca, en la que fui a museos, zonas del municipio, zonas, por ejemplo, el ayuntamiento, en la que hay murales con la iconografía de Tunsavi, ¿no? De los Nyosavi. También hice 2 grandes viajes, uno de ellos a Poala, que es la zona originaria de los mixtecos, es la zona mítica, ¿no? Del origen de los mixtecos, en los que nos entrevistamos con un antropólogo y lingüista de la zona, Ubaldo López. Aquí tenéis la fotografía. Estuvimos visitando zonas, de las zonas del pueblo, que aparecen en los códices que yo ya había estudiado con Antonio Guerra en Sevilla, ¿no? Entonces, al final quiero que veáis todo esto como una sucesión de conexiones, ¿no? En las que una como estudiante lo que tiene que hacer es tirar, ¿no? de esos hilos y conocer estos lugares, en mi caso, por ejemplo, inolvidables, ¿no? Como fueron Apoala y el Jicaral. En el Jicaral, como veis en las fotografías, estuve presente en el ritual de la lluvia, ese ritual de la lluvia que ya había estudiado con Antonio Guerra y con Ofelia Pineda en Sevilla, ¿no? Ofelia me invitó a su pueblo y dimos una charla como el ayuntamiento del pueblo, ¿no? A los jóvenes sobre su lengua y su cultura. También participamos, ¿no? En el ritual, ahí veis la fotografía. Entonces, al final, todo esto viene a ser un poco teoría y práctica, ¿no? Investigación y acción, ¿no? Lo que uno en la universidad, en asignaturas que parecen, ¿no? A veces, ¿no? Da la sensación de que están aisladas y de que no tienen mucho que ver con la vida real. En mi caso, las cosas que iba estudiando en las asignaturas de lingüística general, de lingüística aplicada, luego lo iba materializando en acciones reales o en actividades reales, ¿no? Luego también quería, aparte de la documentación y la revitalización, como veis, de lenguas o variedades originarias, o en el caso de España, también quería comentaros un poco que, por supuesto, esto lo podéis realizar de vuestra propia variedad. En mi caso, también lo hago con la variedad de mi pueblo, con la diversidad lingüística en general, ¿no? Que si os dedicáis a esto o empezáis a investigar, pues veréis que todos los estudios apuntan a que en el próximo siglo se va a perder la mitad de las lenguas, ¿no? Y también, por supuesto, de las variedades de muchas lenguas, ¿no? Estamos hablando de muchos componentes y podéis dedicaros a esto, por supuesto, como lingüistas y como amantes, ¿no? De la diversidad lingüística. Otra experiencia que os quería comentar, como
seguramente también os dediquéis a la docencia, ¿no? En mi caso, en el 2017, cuando terminé la carrera, por supuesto hice mi trabajo fin de grado sobre la documentación y la revitalización a través de proyectos comunitarios. Cuando terminé la carrera, Juan Pablo me invitó a un voluntariado con solicitantes de asilo, ¿no? Muchos estudiantes en Sevilla que necesitaban aprender español tras un proceso de migración, ¿no? Personas de muchos lugares que, por supuesto, necesitaban aprender español. Y en 2017 comencé este voluntariado que, por supuesto, me llevó a su vez al MASELE, que ya se ha comentado un poco aquí. El MASELE es el máster de enseñanza de español como lengua extranjera, y en el que Christoph fue mi profesor, en el que Raquel fue mi profesora, y a través de él, ¿no? Pues llego un poco a la actualidad, en la que realicé unas prácticas en Eslovaquia de profesora de español. Es algo que, por supuesto, os animo a que hagáis, las Erasmus en general, ¿no? Yo he vivido una en la carrera y otra en las prácticas, y os lo recomiendo mucho a nivel académico, por supuesto, y profesional, pero también personal, ¿no? Porque os daréis cuenta de que se os abren muchísimas puertas, ¿no? En este sentido. Y en el máster, ya el TFM, lo estoy realizando de enseñanza del español, ¿no? Pero bueno, mi pregunta fue ¿a quién, no? ¿Y cómo? Entonces, al final, lo que hice también con el TFG y lo que hago en la actualidad también como profesora de español es intentar echar mano, ¿no? De todas mis pasiones y de todas mis habilidades que he ido intentando aprender en los últimos años, ¿no? En mis clases de español en Eslovaquia, por ejemplo, también le enseñaba a mi alumnado el tema de la diversidad lingüística en España, el tema de la diversidad lingüística en América Latina. Al final, uno va tomando todas estas experiencias y las puede volcar en un proyecto como este, ¿no? En el de la enseñanza de español. En este caso, en la actualidad, estoy haciendo el TFM sobre la enseñanza de español a comunidades pluriculturales. Raquel sabe que estoy en este proyecto, ¿no? De la enseñanza de español también en México, sobre todo en las últimas décadas hay una brecha intergeneracional muy grande en México, en las culturas originarias, en las que existen personas mayores o de mediana edad que solo hablan la lengua indígena o varias lenguas indígenas, y las generaciones más jóvenes que solo hablan español. Entonces, mi proyecto actual, para que, no sé, como para que lo veáis así, mi proyecto actual está en seguir en contacto con la comunidad mexicana, saber cuáles son sus necesidades, las necesidades de mi alumnado, para poder realizar un curso de español adaptado a esos fines específicos que, en este caso, un grupo de alumnas de Oaxaca, en las que están en un proyecto de textil con Ofelia Pineda. Ella me está ayudando en este proyecto para poder continuar con la enseñanza de español, pero también con mi pasión por la diversidad lingüística, no solo en México, sino en España, en Europa, como habéis visto, en toda esta cantidad de proyectos en los que he tenido la suerte de participar, ¿no? Entonces, aquí tenéis una panorámica, ¿no? De una o de varias de las aplicaciones que tiene la lingüística, en las que podéis adentraros, ¿no? Si alguno o alguna estáis interesados en estos temas, en el tema de la diversidad lingüística en España, en el tema del andaluz, en el tema de Cáceres que os comentaba, o en la enseñanza del español como segunda lengua, que también es una oportunidad profesional para vosotros, aunque estéis estudiando filología inglesa, o tema de becas, temas de beca Erasmus en América Latina o en Europa, pues aquí estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Si tenéis alguna duda, me lo escribís y sigo conectada, ¿vale?